En 2005 yo ya llevaba 16 años trabajando en el mundo de las grandes multinacionales. Grandes presupuestos, corbatas preciosas, trajes estupendos, despachos guay. Y de repente me dicen, ¡hala, fuera! Ya no te queremos. Y me quedé así. Digo, a ver, 16 años, o sea, he estado estudiando, me he preparado, me he dejado la piel 16 años y ahora me decís que fuera. Y me quedé muy desorientado, ¿no? Empecé a hablar con amigos, con compañeros, llamaba por teléfono a uno, a otro, y me decían, bueno, dos preguntas, que cuando me las hacían me ponía así. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a reinventarte? ¿Vas a ser tu mejor versión? Y digo, esto a mí no me acababa de encajar, lo siento. Y empecé a darle vueltas qué había detrás de estas preguntas, ¿no? Entonces, detrás de la pregunta reinventarme, empecé a fisgar, a rascar, y aquí había algo que a mí no me encajaba. El ser humano está más que inventado. Estamos más que inventados. Es decir, ¿qué voy a inventar de mí mismo? Si para bien y para mal, tengo 4 grandes dimensiones que me configuran. Tengo una dimensión psicológica, tengo una dimensión biológica, tengo una dimensión social y tengo una dimensión espiritual. En la psicológica, modelos mentales, sistemas de creencias, manera en que me tomo las cosas y las comprendo. En la dimensión biológica, pues chico, y con los años vas echando canas y el cuerpo va respondiendo de manera distinta. En la parte social me encantaba. Y me descubría y me encontraba en los demás y encontraba en los demás cosas que me conectaba. Y en la parte espiritual, bueno, lo tenía ahí un poquito adormecido y estaba funcionando. Pero es que no solo esto, sino es que además había 3 elementos importantes de los que tomé conciencia, ¿no? Y es que, por un lado, tenemos el temperamento. Y el temperamento nos viene dado. Vienen los genes, es algo que hemos recibido de nuestros padres en la gestación y que por familia, ¡pum!, te llega y te viene dado. No lo escoges, te ha tocado. Tenemos la parte de carácter. Más o menos, entre los 10, 11 años y los 18, 20, desarrollamos el carácter. Bien. Y la personalidad, bueno, aquí puedo hacer algo, es a donde apunto. Más o menos puedo decir que quiero ir por aquí y ser de esta manera. Bueno, eso más o menos me convencía un poco. Todavía me faltaba algo. Claro, siguiente pregunta. ¿Ser mi mejor versión? ¿Ser la mejor versión de qué? Si ya con esto hay suficiente, o para bien o para mal. O sea, entonces no puedo ir mucho más allá. Pero claro, la versión entendida como qué. La versión podemos comprenderla y podemos entenderla como el qué. La manera en que relatamos un suceso. Una forma de escribir una obra literaria, teatro, un nuevo enfoque, incluso una versión de una ópera. No. ¿Una interpretación musical de qué tipo? ¿Cojo algo clásico, le pongo ritmo, lo convierto casi en un baile pop? No, no me llenaba. Incluso hice un ejercicio, ¿no? Mi hermano, cuando era chaval, con 14, 15 años, pintó la habitación de Van Gogh. Fue impresionante. Agarró una hoja y la empezó a hacer. Una reproducción estupenda. Bueno, pues podíamos apreciar en el dibujo que hizo mi hermano los colores. Luego me fui a lo que es el dibujo de Van Gogh y aprecié la perspectiva, las tonalidades. Luego vi un poco más y me encontré que el trazo de la pintura del pincel era especial y le daba textura. Y bueno, fenomenal. Vale, vamos a llevar esto ahora, ¿a qué? Vamos a ponerle inteligencia artificial. Vamos a hacer una versión. ¡Wow! Artificial a tope. Vámonos a las personas. ¿Y qué me encuentro en las personas? La mejor versión. Y a mí me evoca 3 grandes factores. Un factor de ego, yo quiero ser así. Bueno, está bien que quieras ser así, pero es impostura. ¿El ego qué es? El ego es inventarme algo que quiero ser, es ficción, porque me avergüenzo de cómo soy y prefiero ocultarme. No, no me apetecía. A mí el tema del ego de esta manera no me apetecía. El artificio, ¿el qué? ¿Estar todo el día lanzando cohetes y gracias para que se fijen en ti? No, tampoco. La impostura, bueno, estamos quizá en una sociedad en la que había un poco de postureo, ¿no? En la que hay un poco de postureo. Claro, todo esto en 2005.
Y digo, aquí tiene que haber algo mucho más importante que nos llene más a todos, ¿no? Y entonces, dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, hice un alto en el camino, paré a reflexionar y dije, esto es mucho más serio de lo que parece. No estoy para reinventarme y ser mi mejor versión, no. Aquí hay que escarbar, aquí hay que encontrar algo que sea mucho más bello, mucho más profundo y que verdaderamente me llene. Y, bueno, de alguna forma me miré a un espejo, me miré en mí mismo, me miré en las relaciones con los demás y lo que decidí fue redescubrirme. Lo que estaba cubierto, que era mi personalidad, mi manera de ser, mi carácter, empecé a quitar lo que lo cubría. Empecé a descubrir que lo que tenía encima de mí eran mensajes adquiridos, eran mensajes que había dado por válidos, que no había cuestionado, que los había absorbido, que me habían dicho que eran buenos. Y esos mensajes empecé a cuestionármelos. Y empecé a escarbar qué había en mí y por qué de esta manera. ¿Por qué esas dos preguntas me generaban un poco de recelo? Y a medida que fui encontrando en mí respuestas y a medida que fui encontrando en lo que iba pudiendo hacer y teniendo que hacer, empecé a descubrir que había cosas preciosas en mi interior, cosas que podía ofrecer a los demás, que eran pequeños regalos que yo había recibido que podía darle a los demás y que los tenía para algo. Y eso que yo estaba dando era algo precioso, era algo peculiar, eran dones y talentos. Y digo, wow. Esto empieza a llenarme, esto empieza a gustarme, esto ya tiene otro color. Y a partir de ahí fue todo un proceso de reflexión, fue todo un proceso de aprendizaje, hablar con unos, con otros. Bueno, elevé un poco mi parte más espiritual y descubrí que los dones, en realidad, están entregados al alma, son intangibles, los tenemos dentro. Es algo que nos acompaña y que en el fondo no sabemos que los tenemos, pero los tenemos. Y que a medida que yo tengo la precaución de cuidar el alma, eso que pongo cuando estoy trabajando o haciendo cosas con la gente que quiero, puedo desarrollar estos dones. Dones que están a la orden del día y que nos son útiles para todo. Tenemos el don de visión, tenemos el don de estrategia, tenemos el don de relación, tenemos el don de comprensión, tenemos el don de sensibilidad para una escucha, para comprender algo de alguien que en un momento determinado nos viene. Y estos dones están latentes en nosotros y están esperando a que los desempolvemos. Esto por un lado, digo, ¡guau! Esto me conecta, esto ya, vale, hay una parte de mí que empieza a funcionar. Sí, me gusta, es como que el motor de mi existencia, de mi nueva etapa profesional, empezaba a ponerse en marcha. Y detrás de los dones que había, algo mucho, mucho, mucho más bonito, que eran los talentos. Sí, ahora está de moda la gestión del talento. Vale, pero vamos a ver qué es esto del talento. El talento está entregado a la biología, a la naturaleza. Es algo innato. Venimos con ello. Y resulta que además lo heredamos de padres a hijos, nos viene dado en familia y por alguna razón forma parte de nosotros. Y es un regalo. Es un talento que nos va a permitir realizar con destreza actividades, pero con una destreza peculiar que nos permite hacer lo que estamos haciendo de manera magnífica, sublime, sin saber por qué lo hacemos de esa manera, pero es que lo hacemos y nos sale desde dentro. Y lo bonito de los talentos no es que tengas talento, que está bien, sino que es que además los desarrollas a medida que tienes un poquito de disciplina, constancia, trabajo personal y compromiso con poner en juego lo mejor de ti. Yo creo que a todos nos gusta poner en juego lo mejor de nosotros. Y no tanto por lucirnos, sino por volcar eso bello que llevamos dentro y que muchas veces lo tenemos sujeto con riendas porque tememos la desaprobación. Entonces, desde aquí empecé a dar pasos en un camino que comprendí que eran dos factores que tenían que ir perfectamente paralelos. Dones y talentos tienen que ir perfectamente a la par. Si te dedicas solo a los dones, te vas a la estratosfera y te pierdes. Si te dedicas solo a los talentos, acabas volviéndote un frío, duro killer. Y eso al final nos desconecta de la gente, tanto una cosa como la otra. Ahora, cuando juntas los dos, dones y talentos, y te pones con ellos a trabajar con las personas y sobre las personas, encuentras algo precioso. Ojo, personas, proyectos, causas, y podemos ir ampliando el círculo, ¿no? Entonces, 3 círculos que para mí se entrecruzan
y que nos dan la clave de algo que sustituye a aquella segunda gran pregunta que me hacían y que me obligaron a hacerme, ¿no? Y el primer círculo es amar lo que hacemos. Y amar lo que hacemos es hacerlo porque lo disfrutas, porque te vuelcas en ello, porque pones tu mejor sensibilidad y porque te hace verdaderamente sentir que lo que estás haciendo merece la pena, lo amas. No lo juzgas, te metes en ello. Y eso es una pasada. El segundo círculo, ¿cuál es? Poner en juego dones y talentos. Nos han sido dados. Tenlos ahí a mano, porque vas a tener que desplegarlos. Merece la pena que los despliegues. Y el tercer círculo, ¿cuál es? Que el mundo necesite de eso que tú tienes debajo de la piel y tu capacidad de acción. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí se produce una magia muy peculiar. Cuando tenemos lo que amamos y además conecta, va directo, nos permite poner en juego dones y talentos, empezamos a apasionarnos con lo que tenemos por delante. Y eso es una pasada. Eso es impresionante. Que luego además sucede que lo que amas te das cuenta que es lo que necesita el mundo y conecta con que, joder, es que me encanta hacer esto, pero es que además conecta con el mundo. Fantástico. Ahí tenemos la maravilla de una misión. ¡Guau! Ya esto empieza a cerrar del todo. Y cuando llega un punto en el que además tus dones y talentos encajan con lo que es esa misión que has descubierto, ¿qué tenemos? Una vocación preciosa. Es una llamada. Es una forma en la que lo que estás haciendo en la vida tiene un sentido y adquiere un sentido muy potente. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que podemos brillar sin necesidad de ser estrellas. Y esto es maravilloso. Es cuando te dedicas a vivir la vida de trabajo ayudando a unos, ayudando a otros, haciéndoles que descubran lo que tienen dentro de sí, porque quieres que encuentren sus dones y sus talentos, igual que los has encontrado tú, y los quieres ver poniéndolos en paralelo en un camino que, ojo, porque el proceso previo que había aquí es horas de sueño o de desvelo, paseos, momentos de soledad, en los que de repente yo notaba, oía, escuchaba que en mi interior alguien me estaba diciendo algo. Era una vocecita una vocecita que me desafiaba, que me ponía al límite. No, deja eso, tú por aquí. Y yo, no, por aquí no, quita, yo mejor por aquí. No, tú por aquí, esto es lo tuyo. Uf, y eso era como, bueno, algo que desde dentro te mueve a hacer cosas que hasta entonces no habías hecho. Y digo, pues si llevo 16 años haciendo más de lo mismo, voy a empezar ahora de cero. Sí, empieza más, venga, sigue de cero. Y además me lo decía en voz baja. ¿Para qué? Para que prestara atención. Cuando le decís algo a alguien en voz baja, es porque queréis a esa persona. Y se lo decís como con cuidadito. Bueno, pues de esa manera la voz me hablaba a mí. Y ya empecé a darme cuenta que es que lo que hacía era, bueno, ponerme en una situación en la que si hasta ahora he estado dedicándome al mundo de la gran empresa, según la carrera que he estudiado, ahora me toca empezar a desarrollarme y a ponerme las pilas y a andar en un camino que siempre lo he tenido por el latente, pero ahora es cuando lo he escuchado y ahora es cuando puedo decidir empezar a andarlo y caminarlo. Claro, todo esto no es gratuito. Todo esto es vivir en una incomodidad temporal, empezar de cero. Bueno, todo esto que he recorrido ahora, ¿de qué me sirve? De poco, pero bueno, tengo que empezar a hacerlo. Y claro, yo no sé si os acordáis cómo éramos cuando empezábamos a montar en bicicleta. Incómodo, no, es que me caigo, que no sé cómo voy, que esto es un poco, no tengo equilibrio todavía, tengo mis temores y mis miedos. Hasta que a base de andar el camino, empiezas a hacer lo que amas. Empiezas a disfrutar de lo que haces. Empiezas a transmitir a la gente ese vivir de tu actividad que conecta con ellos y que por algún lado les toca. Y dices, ¡buah! Esto sí, esto sí va conmigo. Me merece la pena este camino. ¿Qué sucede? Que puedo poner los dones y talentos a mi propio servicio y me caigo con ellos, o puedo ponerlos al servicio de los demás. Y lo que quiero es que os planteéis esta pregunta. ¿Vuestros dones y talentos los ponéis a vuestro servicio? ¿Os servís a vosotros mismos? ¿O los ponéis al servicio de los demás para generar un bien, para hacer bien el bien? Es importante que hagamos bien el bien. Y sabemos que hacemos bien el bien cuando lideramos, cuando logramos que las personas que están en nuestros equipos se pongan en marcha porque les hemos descubierto unos talentos y se los hacemos ver, porque les hemos descubierto y les hemos hecho ver
los dones que han recibido y porque les animamos a desplegarlos. Por eso la mejor manera, lo que yo propongo, es que los dones y talentos puestos al servicio de los demás nos permite ser quienes estamos llamados a ser. Gracias.